puedo decir que mi desplazamiento es right. También le podemos decir que nuestro desplazamiento es de arriba hacia abajo, up, down. O también podemos decirle que nuestro desplazamiento es down, up. ¿Para qué hacemos esto? Simplemente para evitar tener que manejar eso como constantes. Es decir, el 0 es izquierda-derecha, el 1 es más, queda más claro el código de esta manera. Cuando hacemos una enumeración que nos va a permitir que en la clase desplazamiento yo puedo definir atributos privados que son de la clase direction. Y voy a tener un atributo que se llama direction. ¿Qué es el direction? La dirección que va a tener. ¿Qué valores puede tener direction? Los valores que definimos en la enumeración. De esa manera nos queda mucho mejor construido el código. Bueno, en el initialize, ¿qué es lo que vamos a decir? En el initialize, aparte de eso, nosotros vamos a cargar esta imagen, vamos a decir en qué posiciones vamos a arrancar. Entonces vamos a necesitar otros dos atributos privados. Entonces vamos a tener aquí, como atributos privados, vamos a tener entero, vamos a tener un atributo que llame rx, vamos a llamarlo mejor x1, que va a ser la posición en x1, vamos a tener otro atributo privado que se llama x2, que esto es el x1 y el x2, vamos a jugar con x1 y con x2 cuando vamos a hacer un desplazamiento ya sea izquierda-derecha o derecha-izquierda. Y vamos a tener también otros dos atributos que lo vamos a llamar y1 y vamos a tener otro atributo privado llamado y2 y el y1 y el y2 vamos a jugar con ellos cuando sean desplazamientos verticales. O sea, los desplazamientos horizontales jugamos con las variables x, los desplazamientos verticales jugamos con las variables y. Bueno, muy bien. Ahora, ¿para qué hacemos todo eso? En el initialize, realmente yo que necesito pasarle como parámetros a la figura, yo necesito pasarle como parámetros, voy a tenerle que decir qué textura es la que yo quiero que él me desplace. También vamos a decirle cuál es la posición inicial en X y cuál es la posición inicial en Y que yo quiero que me desplace. Vamos a decirle in y Y. Y también vamos a decirle cuál es la dirección que yo quiero que me desplace la animación. Entonces, estos parámetros del initialize dependen de la lógica de cada clase. ¿Ahí qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo, ya, usted me va a desplazar a mí una textura. Va a arrancar en una posición X y en una posición Y, que normalmente, o sea, si es una imagen de background, vamos a decirle que el desplazamiento, el X y el Y es la 0, 0, porque quiero que me desplace todo el background. Pero si yo quiero que me desplace otros objetos, que me caigan piedras, que me caigan balas, que estén cositas rodando permanentemente en pantalla, entonces obviamente el X y el Y van a ser diferentes. Ahora, como estos son atributos privados, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar esos atributos privados. Simplemente le vamos a decir que this.texture, vamos a cargar que la textura que es atributo de la clase, la vamos a cargar con la textura que nos pasaron como parámetro. Vamos a decirle que, ahora, ¿cómo arrancamos el X1? ¿Cómo arrancamos el X1 y el Y1? Vamos a decirle que this.x1 va a ser igual a la X que nos pasaron como atributo. Y vamos a decirle que this.x2 va a ser igual a, y Y1 va a ser igual a la Y que nos pasaron como parámetro. O sea, vamos a arrancar que las animaciones se nos desplazan desde esas posiciones. Ahora, ¿qué más necesitamos nosotros decirle en esta clase? También vamos a necesitar, vamos a tener aquí una variable que va a ser un atributo privado. Realmente necesito dos. Vamos a necesitar cuál va a ser la velocidad con la cual vamos a desplazar nuestra imagen. Y como nuestra imagen es una imagen cíclica,
que va a rotar en relación al tamaño de la ventana, vamos a tener que pasar, esta clase no sabe cuál es el tamaño de la ventana, el tamaño de la ventana se lo sabe la clase Gain 1, entonces vamos a también pasarle, vamos a tener dos atributos privados que es el ancho de la ventana, que vamos a llamarlo el width, aquí también la vamos a tener. ¿Por qué la necesitamos acá, José? Aquí la necesitamos porque esta clase no conoce esos atributos. Esta clase, vea, ¿dónde definimos esos atributos? Esos atributos se los definimos a la clase Gain 1. La clase Gain 1 los tiene, pero cuando declaramos un objeto de estos, ellos van a ¿cómo? Él va a necesitar saber cuál es el tamaño y cuál es la altura. Incluso, ¿qué más le tenemos? Y estos tres parámetros que hay aquí, se los vamos a pasar en el constructor de esta clase. Entonces, en el constructor, como parámetros del initialize. Como parámetros del initialize, también le vamos a pasar la velocidad, le vamos a pasar cuál es el ancho que yo deseo, en el ancho en el cual voy a explayar la ventana, y también vamos a decirle cuál es el alto en el cual yo deseo estar moviendo la ventana. Ahora, ¿qué nos queda faltando aquí? Nos queda faltando decirle que la dirección, this direction, es igual a la dirección que nos pasaron como atributo, que recuerden que dirección fue una enumeración que acabamos de crear. Vamos a decirle que la velocidad con que vamos a desplazar las imágenes también es igual a la velocidad que nos pasaron en los parámetros del atributo. Vamos a decirle que el ancho de la ventana es igual al ancho que nos pasaron como atributo, y vamos a decirle que el ancho, vamos a decirle que el alto de la ventana es igual al alto que nos pasaron como atributo. Y hasta el momento lo que estamos haciendo es que hemos empaquetado esos atributitos. Nos quedaron faltando dos cosas que no hicimos, que fueron los rectángulos. Si usted mira el rectángulo, no nos lo van a pasar. O sea, yo todo lo que defino como atributo no significa que lo vamos a pasar en el initialize. Algunos pasarán en el initialize y otros se van a calcular. ¿Qué vamos a hacer con esos rectángulos? Lo que vamos a hacer con estos rectángulos son lo siguiente. Vamos a decirle que el rectángulo 1 va a ser igual a un nuevo rectángulo. ¿Y qué posiciones le vamos a poner al rectángulo? Le vamos a poner que el rectángulo va a estar en la posición x1, y1. Aparte de eso, vamos a decir que el rectángulo va a tener, el rectángulo va a tener, ¿cuál es el ancho de la ventana? ¿Cierto? Va a ser cuál es el ancho de la ventana y cuál es el alto de la ventana. De esa manera tenemos ahí nuestro primer rectángulo. Ahora, el rectángulo 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que x2, el atributo x2 que no lo hemos cargado, que es el otro atributo que nos va a servir, el x2 va a ser igual a ¿qué? El x2 va a ser igual a lo que valga x1 más el ancho del rectángulo, más rectangle 1.width. Y aquí hay una cosa importante. Ya les voy a explicar por qué opera de esa manera. ¿Listo? Ahora, espérate, el ancho es eso, listo. Y el rectángulo 2, voy a copiar esta línea. El rectángulo 2, ahora, también vamos a decirle que el y2 va a ser igual a lo que vale y1 más el rectángulo 1 punto la altura. Y aquí le vamos a decir que el rectángulo 2 está definido en x2, y2 y que tiene la misma altura y que tiene el mismo rectángulo. Ahora, ¿para qué es eso? Vamos a analizar un poquito estas dos instrucciones. Si ustedes recuerdan, la imagen que habíamos hecho aquí realmente es una sola imagen. No es que haya un rectángulo que lo vamos a mover, sino que tenemos una sola imagen
Pero si ustedes observan, el primer rectángulo está puesto ¿en qué posición? El primer rectángulo está puesto en la posición 0, 0. O sea que el rectángulo va a empezar en esta posición. Pero si ustedes analizan el segundo rectángulo, vamos a pintar este rectángulo de un color y vamos a pintar, caramba, aquí hice una cosa, le hice fue copy paste a esto, control C y control V. ¡Epa! Yo estoy agarrando. Necesito agarrar ese rectangulito, no la imagen allá. Vamos a ponerle un borde más. Es que está la cosa. Aquí. Vamos a ponerle aquí un borde, una línea más gruesita para que sea más fácil agarrarla. Listo. Entonces, mire, este es el primer rectángulo que tenemos ahí y el segundo rectángulo lo voy a hacer de otro color para que lo distingamos. Vamos a ponerle aquí rojo. Entonces, listo. Realmente hay una sola imagen. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? El rectángulo azul arranca en la posición 0, 0. ¿Y el rectángulo rojo dónde va a arrancar? En la posición 0 más el ancho va a ser igual a 0 más el rectángulo más el ancho del primer rectángulo, que el primer rectángulo tiene como ancho el ancho de la ventana. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la longitud de la ventana es 1000, el primer rectángulo empieza en la posición 0, pero el otro rectángulo empieza en la posición 1000. O sea que la primera vez que mostremos la imagen, él realmente va a mostrar es el rectángulo 1 y no va a mostrar el rectángulo 2. Ahora, ¿qué es lo que hacemos luego luego lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a mover ambos rectángulos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí tengo un error y es que la posición, por el momento pongámoslo a desplazar vamos a decirle que, ¿cómo es la cosa? X1, Y1, listo, ahí está muy bien. Y vamos a decirle que Y2 va a ser igual al mismo Y1, no necesito todavía esto, porque ahora concentrémonos, aunque el rectángulo se nos desplace en una dirección y luego le organizamos la lógica para que se nos desplace en otra dirección. Bueno, ponemos la lógica ahí. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí la velocidad la estoy quemando en 5, pero realmente la velocidad en nuestra clase la coloqué como un atributo de velocidad, entonces nos va a quedar mejor de esta manera. Siguiente paso. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a cargar la escena. Pues yo aquí tengo todo metido en la lógica, entonces no opera así. Lo que vamos a hacer es que en la clase Gain1 vamos a decirle que vamos a tener un objeto de la clase desplazamiento y el objeto de la clase desplazamiento lo vamos a llamar, obviamente, llamémoslo desplazamiento. Y este método que acabamos de hacer vamos a usarlo. Para usar ese método, recuerden que lo primero que hacemos es en initialize, vamos a decirle que el objeto de desplazamiento va a ser igual a new desplazamiento. Y de esa manera ya lo creamos para que no nos saque un error de que nos saque un objeto nulo referenciado. Y en el load vamos a cargar esa imagen. Entonces vamos a decirle desplazamiento punto, ejecutamos el método initialize. ¿Qué es lo primero que nos pide el initialize? Una textura. Yo aquí puedo crear un objeto de la clase textura y puedo pasárselo como parámetro, o puedo cargarlo al vuelo. ¿Qué significa cargarlo al vuelo? Que aquí simplemente le podemos decir, content.load y lo podemos cargar aquí de una vez sin necesidad de crear una variable para eso. Yo prefiero que nos acostumbremos a hacerlo así. Vamos a cargar aquí una textura y la textura la tenemos en la carpeta images y se llama background. Listo, ahí está. El siguiente parámetro que nos pide la clase de desplazamiento es en qué posición X y en qué posición Y vas a poner el desplazamiento. Inicialmente vamos a ponerlo en la posición 0, 0. Lo siguiente que él nos pide es la dirección. Entonces vea cómo opera esto bacano. Si yo le digo dirección punto, ya me aparecen las diferentes direcciones en las cuales lo puedo desplazar. Entonces vamos a inicialmente a ponerlo left, right.
Luego vemos qué cambio le tenemos que hacer a la clase para que inteligentemente nos lo cambie para diferentes posiciones. La siguiente parámetro le vamos a poner la velocidad. Pongámosle que nos lo desplace con 5, después ensayamos. El siguiente parámetro, vea que por eso se lo tenemos que pasar, porque esta clase no la conoce, es un atributo superior el que tiene eso. Entonces vamos a decirle que el ancho se va a desplazar en el ancho de la ventana y lo va a desplazar en el alto de la ventana. Tarán. Con eso ya tenemos la inicialización del desplazamiento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la lógica para desplazar la imagen. Y por el momento solamente despreocupémonos de la dirección. La dirección lo vemos ahora, nos metemos en el chicharroncito. Primero pongámoslo quemado, que lo desplace de izquierda a derecha. Y luego ya le hacemos el cambiecito para que nos lo cambie de derecha a izquierda o de arriba o que nos haga desplazamientos verticales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decirle aquí? Si ustedes observan, ambos cuadrados, el cuadrado rojo está en la posición 0, 0 y el cuadrado azul está en la posición 1000. Si yo quiero desplazarlos hacia la izquierda, ¿qué nos toca hacer? Nos va a tocar coger este rectángulo y desplazarlo 5 píxeles hacia la izquierda. O sea que ya lo vamos, cuando pintemos la imagen, él la va a pintar desde la posición, ¿qué? -5. Entonces uno dice, ¿cómo así que pinta desde la -5? Sí, no saca error que pinta desde la -5. Si pinta desde la -5, ¿qué pasa? No se va a ver este pedacito que estoy colocando acá. Pero el otro rectángulo, ¿cómo lo vamos a pintar? El otro rectángulo lo vamos a pintar, está en la posición 1000, porque el ancho, y si 1000 menos 5, ¿cuánto nos da? 995. Entonces lo pintamos desde la posición 995. Entonces estarán diciendo, bueno, pero es que si yo lo pinto desde la posición 995, ¿qué pasa? Se nos va a perder este pedacito de ventana. Entonces, el pedacito que dejo de mostrar aquí a la izquierda, ¿qué? Es porque lo estamos botando acá. Y con eso generamos el efecto de que estamos desplazando la imagen. ¿Cómo hacemos eso? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer en el método update de la clase de desplazamiento? Este era el initialize. Dejémoslo así. Yo creo que ahí nos debe funcionar. En el método update vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que x1, llévele lo que tiene x1 menos la velocidad. Y vamos a decirle que x2, llévele lo que tiene x2 menos la velocidad. ¿Sí o qué? Ahí está, yo voy pasteleando por acá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reconstruir los rectángulos. ¿Cómo reconstruir los rectángulos? Por el momento, incluso muchachos, vamos a hacer algo. Yo por aquí les había hablado a ustedes desde las posiciones Y. Por el momento, olvidémonos de este Y para no enredarnos. Vamos a trabajar como si la Y fuera 0 siempre. Y ahorita ya miramos a ver qué le hacemos para que el Y no sea 0, sino para que el Y también juegue. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Luego vamos a reconstruir estos rectángulos. ¿Cómo reconstruimos los rectángulos? Fácil. Simplemente volvemos a decirle que el rectángulo 1 es igual al nuevo rectángulo desde el x1 y decimos que el rectángulo 2 es igual al nuevo rectángulo, pero desde la posición x2, que lo que estamos haciendo fue que desplazamos ambos rectángulos, los desplazamos para allá un tantito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el rectángulo 1, yo le pregunto acá, si la posición del rectángulo 1, si el rectángulo 1 en X más el rectángulo 1 más el ancho del rectángulo es igual a 0, ¿qué significa esto? Analicemos esta condicioncita. ¿Qué pasa? Vea, el X aquí, entonces vamos a decirle que el X1 va a ser igual nuevamente al ancho al ancho de la ventana. Y vamos a copiar la misma condición para el rectángulo 2. Vamos a decirle, si el rectángulo 2 en X más el rectángulo 2 es igual a 0, entonces vamos a decirle que la X2 es igual al width. Analicemos esto.
¿Qué pasó aquí con la posición del rectángulo? ¿Qué pasó con x1? En este momento quedó menos 5. Menos 5 más 1000, ¿cuánto nos da? 995. Ese menos 5 queda menos 5, menos 10, va a llegar a un punto que sea menos 100, menos 900. Menos 900 más 100. Menos 900 más 1000. Da 100. Pero va a llegar un momento en que este cuadrito, venga yo miro